Solo la omnipotencia y el amor de Dios podía inventar la Eucaristía. Él instituye la Eucaristía para que todo ese amor se perpetúe. El amor infinito de Dios por ti. Pasamos ahora a otro autor, contemporáneo, poquito posterior, del mismo monasterio, y escribe 20 años más tarde una obra con el mismo título, Liber de corpore et sanguine Domini. El mismo título y el mismo tema, pero vamos a ver que el planteamiento es distinto y que Ratramno se confunde. Entonces, el motivo de escribir esta obra es responder a dos preguntas que le hace el rey Carlos el Calvo. Pues el rey le pregunta y él entonces, como teólogo, intenta explicar. ¿Y cuáles son las preguntas que le hace el rey? Pues ahí están las dos. ¿El cuerpo de Cristo se recibe in mysterio o in veritate? Y aquí tiene trampa. B, segunda pregunta. ¿Es el mismo cuerpo nacido de María que padeció, murió y está sentado a la derecha del Padre? Pues claro, en la respuesta a esas dos preguntas se va a definir la postura de Ratramno, que como digo, difiere de lo que hemos explicado de Pascasio Radberto. Entonces, ¿qué responde? Pues dice, los fieles reciben el cuerpo de Cristo in figura, pero no in veritate. ¿Veis? Antes, con Pascasio Radberto, había una equivalencia. In símbolo o in misterio no se oponía a in veritate. Entonces ya la misma pregunta que hace el rey de pues ya está planteándolo rompiendo la identidad, porque no es o in figura o in misterio o in veritate, como excluyendo la una y la otra, sino que realmente, como decía Pascasio Radberto, es in misterio, in figura, es decir, de manera sacramental, pero in veritate. La presencia de Cristo es real, sacramental, pero real. Entonces, Ratramno ya rompe esa unidad que existía. Y entonces, pues claro, al separar esto, ya, ¿qué va a suceder? Que in figura o in misterio ya no va a contener veritate. Con lo cual, la figura se va a quedar en mero simbolismo. Su error, identificar in misterio con in figura. Se opone a los ultrarrealistas. También a veces esto se da dentro de la historia de la Iglesia, y lo vivimos siempre y se ha vivido pues así, ¿no? Que hay a veces como unas reacciones, la ley del péndulo, la ley del péndulo. Entonces, que hay unos que se van por un extremo, pues enseguida surgen otros que se van por el otro extremo. En el Concilio Vaticano II, pues algunos empiezan a ser así como muy liberales, muy modernos, empiezan a hacer cosas idiotas con el tema de la liturgia, pues ya surgen otros que se van al otro lado. Entonces ya no se puede celebrar la misa más que con San Pío V, ya el Concilio Vaticano no vale, la sede de Pedro está vacante y mil cosas. Pues esto pues pasaba también un poco. ¿Quiénes eran los ultrarrealistas? Pues estamos intentando explicar cómo la presencia de Cristo en el sacramento es una presencia sacramental, no es esa presencia física de su cuerpo histórico. Es decir, cuando yo como la carne de Cristo, el sacramento, no estoy masticando los músculos de Cristo, es una presencia de una manera particular. Entonces, los ultrarrealistas lo que sostenían era eso, que allí estaban, pues eso, sus músculos, su cuerpo físico, su carne. Está ya sufriendo, lo que vamos a ver ahora, que aparecerá después en el siguiente autor, todavía de una manera más fuerte, pues una mentalidad empirista que está surgiendo. ¿Qué es lo empírico? Lo que se puede comprobar casi por los sentidos, como físicamente. Entonces, plantear o acercarse a los sacramentos de esa manera, pues hace
que sea imposible alcanzarlos, porque los sacramentos, y sobre todo la Eucaristía, como digo, es un desafío a la capacidad de la inteligencia. Es algo que solo se puede aceptar en la fe. Lo veremos también después, pero es lo que le pasó desde el principio, cuando el Señor les dice a los apóstoles, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros, etc. Y los otros dicen, dura es esta doctrina, ¿no? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede creérselo? Y Jesús, ¿qué les dice? También vosotros queréis marcharos. O sea que desde el comienzo, cuando el Señor habla clarísimo de su presencia y del sacramento, produce como ese convulsión de la razón, porque claro, la razón no da de sí. Entonces solo se puede aceptar desde la fe. Entonces, al plantearlo con esta mentalidad empirista, querer comprobar, pues claro, no hay manera de entender, de mantener esa unidad, ese equilibrio que tiene que haber en el sacramento, donde es presencia real, pero al mismo tiempo sacramental, no es algo que se percibe por los sentidos. Pues dice, los ultrarrealistas afirmaban la presencia material del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, de manera tal que las manos del sacerdote lo tocarían, quedaría roto en pedazos su cuerpo en la fractio panis, que precede a la comunión, sería masticado por los dientes de los que comulgan y digerido por sus estómagos. Pues claro, es un ultrarrealismo, esa no es la doctrina de la Iglesia. Entonces él se opone a ellos y se va al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Pues esa separación que estamos viendo de in mysterio, in figura, con in veritate. ¿Qué pasa? Pues que el sacramento se va a quedar vacío. Vacío o solamente con esa presencia. ¿Veis la última frase? Sostiene que la realidad objetiva del sacramento es la potencia del Verbo. ¿Qué pasa? Jesucristo no está presente su persona en el sacramento. Está presente solo su potencia. No es Él. Es como su fuerza que está viva, que actúa a través del sacramento, pero no es Él. Y como respuesta a la segunda pregunta que hacía el rey, si el cuerpo que se recibe es el mismo cuerpo que está en el cielo, pues Ratramno dice, no, hay dos cuerpos. Cuerpo histórico verdadero, que está glorioso en el cielo y que permanece siempre a la derecha del Padre. Y el cuerpo sacramental, figurado, representado, dice él, en las especies eucarísticas. Es solo un elemento simbólico con la virtus, la fuerza, la potencia. Está como la gracia, está su fuerza, su actuación, pero no está él. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? De cómo Pascasio Radberto, como digo, todavía escaso de términos, pero como su manera de razonar es correcta, en la línea de la tradición y de la Iglesia. Ratramno, en cambio, se está saliendo, está rompiendo esa unidad entre in figura, in mysterio y la veritas. Muy bien, pasamos ahora a otro autor, pues que fue uno de los herejes, como ahora veremos. Ya hemos dado un salto, antes estábamos siglo IX, ahora nos vamos siglo XI. Pues se está empezando a dar ese enfrentamiento, dos modos de buscar la verdad. La razón dialéctica, que es dar prevalencia a la razón sobre la fe, y B, la razón dialéctica no es superior a la verdad de fe y debe estar a su servicio. Lanfranco de Bec, que será el otro autor que se opuso a Berengario, que también son, hemos visto antes, como dos parejas que son opuestas, y ahora vamos a ver dos autores y aquí otros dos, Berengario y Lanfranco. Pero veis cómo la manera de aproximarse o de acercarse pues es distinta. Berengario dando prevalencia a la razón, y claro, al acercarte solo con la razón a la Eucaristía, no llegas, te quedas a la puerta, y Lanfranco que da prevalencia a la fe. Sabéis que en
encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II, pues él empieza así, diciendo que la razón y la fe son las dos alas con las que el entendimiento humano puede buscar la verdad, se acerca a la verdad por dos caminos distintos, no son dos caminos opuestos, no son dos caminos opuestos. Y os decía al comienzo, y creo que esto es muy importante, cómo se da como ese equilibrio, esa conjunción. Evidentemente, la fe es razonable, pero no es el fruto de un silogismo, de un razonamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Os decía antes, porque claro, si nosotros decimos la fe está por encima, entonces ¿qué? Nos dicen esto, esto y esto, y nosotros decimos sí, 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 y ya está. No tenemos que pensar más. Pues no. La fe, claro, ¿por qué nosotros creemos? ¿Por qué nosotros damos el salto a creer? Imaginaos, viene aquí un señor, que no conocemos nadie de nada, y nos que pasa a veces cuando vas por la calle, ¿verdad? Y te cuenta una historia, pues mire, que no sé qué, que me ha pasado, que tal, que cual, que mi padre, que mi niño, que tal. Total, que al final dice, a ver si me deja usted 500 euros. Pues tú, ¿qué le dices? Pues muy bien, majete, pero no sé ni quién eres, ni si lo que me estás contando es verdad o no es verdad, claro. En cambio, pues yo qué sé, viene Pedro o Cristóbal y me dice, oye, padre Félix, mira que me ha pasado esto, déjame 500 euros. Pues si los tengo, aquí los tienes, claro. ¿Por qué? Pues porque conozco a la persona. La persona que me lo dice es digna de fe para mí. Entonces, esto sucede también en la fe. Llega Jesucristo y empieza a decir, el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Y dices, joder, esto es muy serio, ¿eh? Entonces, una de dos, o ese tío está como una moto, o es el Hijo de Dios. Es que ese planteamiento, el que se ama a sí mismo más que a mí no es digno de mí. Joder. Entonces, claro, ahí se queda ese planteamiento. O está como una cabra, o es el Hijo de Dios. ¿Qué pasa? Pues que el Señor después, tú miras su persona, cómo se comporta, el equilibrio, el dominio que manifiesta siempre, su trato con los pecadores, la obediencia al Padre, y después ves los milagros. Si no me creéis a mí, creed a las obras. Creed a las obras. De tal manera que las obras, los milagros dan testimonio. Dice, así lo dice Jesús, dan testimonio de que el Padre me ha enviado. Y el milagro más grande, bueno, tenéis todos, después la resurrección de Lázaro, Señor, que huele, que ya huele, que lleva 4 días ahí. O sea, que ya unos dicen, no, se había quedado dormido, pero no estaba muerto. No, es que huele, o sea, no es que no estaba dormido, huele, se estaba pudriendo. Lázaro, sal fuera. Y muchos empezaron a creer en Jesús a causa de Lázaro, por eso los judíos querían matar también a Lázaro. ¿Y el milagro más grande cuál es? De Jesús, la resurrección. Entonces, claro, veis que este Señor que dice estas cosas da pruebas de ser quien es. Y eso que hace que nosotros podamos creernos lo que Él dice. Y por eso la fe de la Iglesia se apoya en la palabra de Jesucristo. Y entonces cuando Él dice, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, la Iglesia se lo cree. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Él. Dice, es que eso supera mi mente. Pues sí, pero lo ha dicho el Hijo de Dios. Y ha dado pruebas de ser el Hijo de Dios. Entonces la fe de la Iglesia se apoya así en la palabra de Cristo. Pero veis que al mismo tiempo hay una elaboración racional para poder comprender y llegar a la conclusión de que ese Señor que habla es digno de fe. Que cuando yo estoy creyéndome lo que Él me dice, no estoy haciendo el canelo, que Él no es un pringao que ha aparecido por ahí o es un chalao. ¿Se entiende? Entonces veis cómo hay este equilibrio entre la razón, que busca también justificar o sostener la fe, y después, como aquí, pues el Señor dice, esto es mi cuerpo, pues la Iglesia va a intentar explicar cómo, no el qué. El qué es, esto es mi cuerpo, eso está claro y eso se acepta en la fe. ¿Cómo sucede eso? Pues, bueno, intentamos explicarlo en la medida que podemos. Y por otra parte, se ha visto, le han tocado, Tomás, ven aquí, mete tu dedo en mis llagas. No era una imaginación, los apóstoles no estaban para inventar cosas. Estaban pues muertos de miedo.
cerrados con las puertas por miedo a los judíos, y Jesús se presenta en medio, paz a vosotros. ¿Veis? Entonces, esto sucede también con la Eucaristía. Pues es un misterio que se nos da, que creemos, que aceptamos por la fe y que después hacemos lo que podemos hasta donde podemos. Entonces, no es que la Iglesia o la teología renuncie a intentar comprender las verdades reveladas, pero al mismo tiempo, como decía Santo Tomás de Aquino, el acto más grande que puede hacer la razón es reconocer que hay verdades que la superan.